Buenas tardes, queridos hermanos. Bendiciones a los que están del otro lado de las redes sociales. La verdad es un privilegio poder compartir el mensaje en este día. Hace rato quería estar acá y la verdad es un honor. La verdad me siento más que bendecido estar acá y compartir lo que hoy Dios me está mostrando y que hoy me habló. Me sigue hablando todavía y bueno, y también le va a hablar a ustedes, ¿sí? El título que Dios me dijo que le ponga a este mensaje es Sueños Divinos. Sueños divinos, diríamos. Divinos porque se salen directamente del corazón de Dios. Y justamente Él es el que muchas veces tenemos que pensar del por qué muchas veces soñamos con cosas que realmente no entendemos. Pero antes de expoliar, como le digo a los chicos, vamos a centrarnos en esta cita bíblica. Y la cita bíblica es Génesis 37, del 1 al 11. ¿Está? Perfecto. Dice así, justamente habla de los sueños de José. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen, este sueño les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y la forma en que se los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Me siguen? ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de sus sueños. Hasta acá la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos muestra cosas tan lindas, tan hermosas, y capaz no la podemos discernir? En esta historia era una gran familia la de Jacob, y numerosa, en donde él mismo tenía muchos hijos, pero aparte también tenía uno que era el favorito, vamos a decirlo así. Se llamaba José. Y justamente era el favorito porque también era justamente hijo de su esposa, la que él amó y también amaba. Jacob amaba mucho a José. Sus propios hermanos le tenían tantos celos porque realmente Jacob prefería mucho más a él de una manera muy, pero muy diferente, el cual lo trataba de una manera en donde capaz veía esa diferencia, se notaba bastante. Hay veces que también vemos padres que tienen como una cierta debilidad por un hijo. Yo ese no soy, así que... Jacob decía que empezó a tener sueños de parte de Dios, pero él mismo también les cuenta lo que Dios les estaba mostrando de cómo lo iba a utilizar y que su familia lo iba a servir, o sea, que se iba a postrar ante él. Hasta su padre dice que lo reprendió, ni siquiera se lo creyó. Es más, se quedó pensando y diciéndole a él que justamente el menor de todos sus hermanos, hasta en ese momento, le iban a servir.
él estaba como inconcluso, diciendo, esto le falta algo. Es raro. Capaz también se le habrá reído el padre Jacob. Pero sus hermanos, cuando escuchaban estas cosas de sus sueños, hasta cuando su padre veía que lo apañaba, sentía que le daba mucho cariño, sus propios hermanos le empezaron a odiar aún más. Y es más celos le tenían. Ahora bien, de nosotros, ¿podemos pensar que el mismo Dios nos ha hablado en otras ocasiones y en muchas veces? Capaz te habrán hablado en sueños, como José, en visiones, o también a través de hermanos, ¿no? Dios también utiliza hermanos. Me puede utilizar a mí, te puede utilizar a vos. El Señor nos utiliza. Aparte nos hace hablar. Y esa palabra justamente que da en la tecla es la que muchas veces necesita un hermano. Sin embargo, decía, también él mismo nos despierta a la madrugada. ¿Cuántas veces a uno lo levantaron a la madrugada? Aparte de ser un papá, aparte de ser nuestros padres. A mí me levantaban cuando era chico, iba al colegio, dale nene, levantate. Pero Dios también nos levanta y muchas veces nos levanta de madrugada, tipo 3, 4 de la madrugada, diciendo, Señor, ¿para qué me llamaste? Y capaz en ese momento te está mostrando alguna situación familiar o alguna situación que capaz ni siquiera se te cruzó por la mente. Pero perdón por mi expresión lo que voy a decir, pero muchas veces no te sentís re flashero. O como dijeron anteriormente, o re zarpado, porque te llamó a esa hora. Yo me sentía re zarpado, más, me siento. Porque el Señor todavía me sigue llamando a esa hora. Y yo creo que ustedes también. Sabemos que papá siempre es claro al hablar. Cuando te dice algo, jamás falla y jamás se equivoca. Lo que pasa es que nosotros a veces dudamos tanto y decimos, ¿me lo dijo o no? ¿O realmente es mi emoción? Capaz es mi emoción y estoy pensando de que realmente Dios me llamó para algo, Dios me despertó para algo, no sé. Y tratamos de decir, Señor, ¿es verdad lo que me decís? Mira, ¿cuántas veces vamos a dudar si Dios te está hablando? Hay que aprender a discernirlo. Y por eso también se necesita ayuda de Él. Por eso tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. Dios te puede hablar en sueños, así como José. Dios te puede hablar a través de visiones. Hasta yo te puedo hablar, Dios te puede hablar a través mío. Sin embargo, muchas veces capaz me vas a hacer recordar algo y no me voy a dar cuenta porque Dios fue el que habló. Es algo muy especial decir esto. Tenemos que entrar en lo más profundo en la comunión con Él y también tener más conocimiento en Él. Sin embargo, hay veces que la duda nos tapa esas ganas de hacer este tipo de cosas, de tener esa comunión, de poder hablar con Él, de poder charlar, de poder decirle, Señor, quiero hablar con vos, pero realmente dudo mucho que me vengas a usar de mí. Que dudo mucho y creo y no creo que me vengas a hablar justamente de cosas tan profundas. Mirá, créetelo, porque realmente Dios habla en serio. Lo que vemos que cuando Dios le muestra a José lo que iba a hacer con él, él mismo no dudó. Podía haber dicho, Señor, ¿es verdad lo que me estás hablando? Era un pibe, era un joven, era un adolescente, vamos a decirle. Tenía 17 pirulos. Y sin embargo, Dios le hablaba. Y cuando le hablaba, él se la creía. Sí, lo creía. Creía todo lo que le decía. Los únicos que no le creían eran sus hermanos, porque estaban tan consumidos por la envidia, y su padre, porque lo veía tan chiquito, tan joven. Justamente este pibe me va a decir que yo lo voy a servir a él cuando sea grande. Dudo mucho, habrá dicho Jacob. Pero también preguntémonos, ¿por qué dudamos tanto de papá? No me lo respondan, preguntémonos nada más. ¿Por qué dudamos tanto de Dios? Si realmente Él te quiere hablar, Él te está hablando. Pero hoy vengo a decirte que ese sueño que Dios te mostró tiene cumplimiento. Porque su palabra es verdad y para colmo Él no es hombre para mentir. Porque su palabra es sí y amén. Créelo. También esto lo que te digo es para mí. Sin embargo, muchas veces
dudamos al punto de decir, quiero ver ya lo que Dios tiene preparado para mí, o sin embargo decimos, quiero ver ya esa sanidad en mí o esa sanidad en un familiar. Y no, lo que menos tenemos es paciencia. ¿Cuántas veces tenemos tanta ansiedad y reprendemos, decimos, te reprendo paciencia en el nombre de Jesús? Por la tanta ansiedad que tenemos. ¿Cuántas veces nos consume la ansiedad? Muchas veces. Y queremos ver justamente ese accionar en donde capaz Dios te está diciendo, esperá, yo te voy a mostrar lo que yo quiero hacer con vos, pero aguantá, para un poquito. No te aceleres, bajá el cambio, pon el punto muerto ahí. ¿Cuántas veces decimos, Señor, pero quiero ya las cosas? Quiero que ya se sane mi mamá, quiero que sanarme yo de mi salud. ¿Cuántas veces se nos ocurrió decir, Señor, si realmente es verdad esto, ¿por qué no está pasando ahora? ¿Te parece que esto esté pasando ahora? Cuando vos me dijiste, esto es lo que yo voy a cumplir en vos, capaz hoy en día tu problema es un recurso financiero. Hoy sabiendo que la economía que estamos pasando es muy complicada para seguir llevando a cabo y seguir adelante, ¿no? Pero Dios te dice, mirá, yo te voy a bendecir financieramente. Vas a tener una gran bendición económica. Y de repente metés tu mano en el bolsillo y decís, no saco nada, lo único que saco son pelusas. Pero Dios te dice a vos y a mí también que Él te va a bendecir. Él te va a hablar. Él te quiere entender y te entiende, pero también quiere que vos le entiendas y que le creas. Hay veces que decimos, ¿Dios me llamó a mí? ¿Dios me habló a mí? Yo meto la pata hasta ahí, hasta pasar el tarro, no sé. Pero ¿realmente Dios me habla a mí? ¿Dios me ama? Yo te digo que sí. Y si Dios te eligió y te quiere hablar y te está llamando, es porque es así. Y Él jamás se va a equivocar. Vuelvo a repetirlo. Decimos, capaz, Dios no sé, se está equivocando. ¿Dios se está equivocando? No, me parece que vos estás equivocándote con el pensamiento. Es más, Dios te está confirmando. Capaz Dios te dice, te llamó a ser pastor, pastora, misionero, evangelista, no sé. Te mostró que ibas a ser un ministro en el culto. Y vos decís, justo yo, a mí me lo va a decir. Sí, a vos. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que estar tranquilos, porque una vez que Dios te llamó, Él se va a encargar de tu proceso. En este momento, Dios lo que quiere que hagas, cuando te muestre ese llamado, cuando te muestre esa visión, cuando te muestre esa bendición donde tanto esperás, te está diciendo, prepárate. No voy a cumplirlo ahora, pero te está diciendo, prepárate. Porque primeramente Él quiere llevar ese proceso de fe en Él. Quiere que vos, primeramente, le creas y que lleves de a poco ese proceso en Él. Ese proceso de fe. Que a veces no lo tenemos. Y a veces pensamos, tanto falta, tanto es el que tengo que esperar. Sí, ese es su debido tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿Se entiende? ¿Me explico? Quizás hoy estás pasando por un área de la salud donde Dios te habla y hasta en un culto te dijo, vas a ser libre de esa enfermedad. Y todavía aún estás esperando esa sanidad y de repente al otro día, el Señor me dijo que me iba a sanar, ¿qué onda? No pasó nada. Y capaz me enojo con Dios, capaz me enojo con la iglesia y decimos, no quiero venir más a la iglesia. ¿Cuántas veces nos ocurrió eso? Tener esa prueba de fe, de tener ese proceso. Mirá, como dije antes, Dios quiere tener ese proceso de fe en vos. Que vos sigas procesando esa fe en Él, pero que sigas esperando, porque Él, si estás pasando por un problema de salud, te va a sanar, pero a su tiempo. Él solamente quiere que todavía le creas y que vayas de a poco en ese proceso. Dios primeramente quiere tener una relación genuina con vos. Por eso a veces Él te habla y te dice,
¿qué es lo que va a hacer con vos? Tanto en el área ministerial, financiera, la salud, con tu familia o con ese ser querido que no quiere saber nada con Dios y te aferrás a su promesa, pero a veces desfallecemos a la espera. Decimos, no quiero esperar tanto, Dios, dale, apurate, apurá esos pasos. ¿Cuánto falta ya? ¿Cuánto nos pasó? Yo muchas veces he dicho al Señor, apurá esos pasos, apurá tus pasos. Te lleva a esperar para que puedas entender el proceso también. Y para que puedas entender a dónde Él quiere llegar. A dónde también tenés que seguir creyendo. ¿Cuántas veces podemos entender de que cuando Dios te quiere hacer cumplir algo, cuando Dios te está mostrando algo, decimos, Señor, yo lo creo. Pero de repente pasan problemas, pasan cosas, y de repente desfallecemos y empezamos a inclinarnos y la verdad, Señor, ya estoy dudando, decimos. No. El Señor te está diciendo, seguí creyendo en mí. Yo te estoy hablando. Decirle que está a tu lado, papá te está hablando. Señor, gracias. Debemos esperar los tiempos de Él. Debemos esperar todos los procesos. Él los va a cumplir. No quieras creer de que decimos, no, capaz Dios ya se arrepintió. No, Dios nunca se arrepiente. Directamente lo va a cumplir. Debemos esperar en Él. Los tiempos son perfectos. Él no llega ni antes ni después, sino que llega justo a tiempo. Tremenda palabra ahí. En este momento, yo creo que en este momento debemos pensar un poco hasta dónde podemos seguir. Porque Dios quiere cumplir esa promesa en vos. Solo esperar que el tiempo se disponga y que llevemos con gozo. ¿Escuchaste bien? ¿Escuchaste bien, Ezequiel? Que llevemos con gozo. No, tengo que llevar así este proceso, estoy cansado, no aguanto más, quiero que se cumpla ya, no doy más. No, Dios quiere que llevemos con gozo ese proceso hasta que se cumpla, con felicidad, con amor, con tranquilidad. Es difícil, no digo que es fácil, obvio. Ya a mí también se me la hace difícil, pero sin embargo tenemos que cumplirlo. Tenemos que estar contentos porque Dios ya habló. Capaz tu área débil, que es en la economía, la ves muy floja, la ves muy lejano. Decir, es muy difícil que yo tenga una gran bendición económica porque realmente tengo muchas deudas. La verdad es que el banco me saca todo y no sé qué hacer. Pero sin embargo, hoy Dios te está diciendo, yo te voy a ayudar a cancelar las deudas. Te voy a ayudar y te voy a bendecir financieramente. No te quedes con los brazos cruzados, no sé qué hacer, Dios. Mirá, Dios te está hablando, no te aflijas más. Él quiere que vos sigas adelante y con gozo a la promesa que tiene con vos. Capaz hoy el Señor te mostró algo en sueños, capaz Dios te está hablando también en visiones, también te habla a través de la Biblia, de la palabra. Pero nunca, escuchá bien esto, nunca va a decir, me arrepiento de lo que te prometí. Directamente Él te lo va a cumplir, pero a su debido tiempo. Pasarán años, pasarán meses, no importa. Pero Él lo va a cumplir. El Señor lo va a hacer, solamente tenés que confiar. Permanecé en esa fe, permanecé en ese gozo. Ponete contento, ponete contenta porque Dios te habló. Porque Dios te lo mostró. Porque cuando vienen los siervos, los pastores, a hablar de una palabra en donde Dios te está ministrando, Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y jamás te va a dejar solo, sola. Capaz necesitamos ese empujecito muchas veces, ese hermano donde Dios también lo está usando. Necesitamos ser libres de esa duda, de ese pensamiento que muchas veces se pone como inicuo. ¿Qué podemos decir de Abraham, hermanos? ¿Qué podemos decir de Abraham, de David? Cuando Abraham, el Señor le habló y le dijo, vas a tener un hijo y va a ser el hijo de la promesa. ¿Cuántos años esperó Abraham? 100 años para ser padre. Cuando todos tenían hijos a los 30, a los 40, a los 20. Pero él esperó 100 años. ¿Escuchaste?
100 años. Y sin embargo, él fue latente. Dijo, voy a seguir creyendo en vos, Señor, porque sé que lo vas a cumplir. La única que dudó fue Sara. Es más, el Señor se dio cuenta cuando le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y se dio cuenta que Sara se reía como diciendo, justo yo a esta edad voy a tener un hijo. Sí. El viejito lidiando con la viejita. Es algo muy importante que tenemos que pensar. Pero ¿qué pasa? Ahí Dios lo preparó. Él se dejó preparar, él se dejó usar. José se dejó usar. ¿Qué podemos pensar de David? Que era un pastor de ovejas y directamente vinieron a ungirlo como rey. ¿Y él qué hizo? Se fue al trono y decirle, bueno, Saúl, salí de acá, tómatela, perdón por la expresión. Salí de acá, ahora me toca a mí reinar. Ahora vos ya no estás más, ya fuiste desechado por Dios. El que eligió a Dios fue a mí. Así que salí. No, él esperó su proceso en fe. Él esperó el tiempo adecuado para ser el rey de Israel. No es que se mandó solo. Y tampoco dijo, bueno, listo, ya soy rey, listo, me mando, ya está. No, se preparó y llevó ese proceso en fe. Y hoy en día Dios quiere que vos lleves ese proceso de fe. Cuando Dios te mostró algo, Él hoy en día te está diciendo que lleves con gozo ese proceso. Es más, en los tiempos finales habla mucho de que el Señor le va a dar visiones y sueños a ancianos y a jóvenes. Y eso lo dice en Hechos 2:17. Créelo. Porque estos postreros tiempos, donde realmente vemos una llegada en donde capaz no sabemos a dónde podemos ir, que tanto se habla de las noticias del fin del mundo, de que si largan la bomba nuclear, de que se va a explotar todo, que todo el mundo va a morir. Mirá, Dios hoy en día nos está mostrando muchas visiones y eso lo están haciendo en ancianos y en jóvenes. Yo no me canso de decir a los chicos, ustedes son el presente. Los pibes son el presente. Y Dios los quiere usar ahora. No mañana, pasado, hoy. ¿Me escucharon ahí? No estamos en la reunión de jóvenes, ¿eh? Por allá. Pero también a ustedes que son jóvenes. Y hoy el Señor también los va a usar. Pero también va a cumplir lo que tanto Él prometió para ustedes. Los sueños que Dios te puso en tu corazón tienen fecha y hora de cumplimiento. Así que no desesperes y no te adelantes en el camino, sino que sea el Señor quien guíe tus pasos. ¿Escuchaste bien? Que guíe tus pasos. No nos adelantemos. Hay veces que tenemos esa desesperación de que salir corriendo más que Dios. Bueno, el Señor te dice, bueno, dale, anda. Te vas a checar contra la pared. Te está avisando. Y directamente hacemos lo que queremos. Pero hay veces que realmente cuando dejamos que Dios guíe nuestros pasos, ahí es donde Dios de a poco va a cumplir. Cuando dejamos que Él y le permitimos a Él que Él guíe nuestro camino, es donde Dios de a poco y ese proceso en fe va a cumplir. Pero en su fecha y cumplimiento, como escribí, como Él me mostró. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero está el otro bando. El bando donde estaban los hermanos que estaban con mucha envidia y celos sobre José. Y hay que hablar también de estos bandos. Están los que dicen que se parecen a los hermanos de José, son los que se ponen celosos porque Dios les revela a un hermano un sueño o crece espiritualmente cuando al otro le va bien. ¿Cuántas veces, no me digan con qué cara media rara de yo no soy, cuántas veces nos habremos puesto un poquito celosos? Porque el otro hermano, Dios le habló en sueños, hasta capaz lo manifestó en un testimonio. Capaz también Dios le habló en una administración. Y directamente nosotros lo miramos, justo a este lo va a usar el Señor. Justamente a este el Señor lo va a usar para predicar. Mirá, yo también tendría que pensar lo mismo de mí. El Señor me eligió para dar este mensaje. Si quería Él, podría haber mandado al pastor Daniel o directamente a un ángel. Pero me eligió a mí hoy. Y muchas veces decimos,
y hablamos del defecto del otro, del qué clase de persona es, qué clase de testimonio tiene, pero sin embargo yo no lo elegí, ni el pastor tampoco, lo eligió Dios. Y tenemos que entenderlo. Hay veces que dudamos en creer que la raíz de los celos y la envidia muchas veces nos generan como una división dentro nuestro. Y esa división después hay odio hacia la persona en donde Dios realmente quiere usar. Y decimos de vuelta, ¿a este lo va a usar Dios? ¿A este le habla Dios? Créelo que sí. Porque capaz vos decís, no puede ser. Ezequiel no creo que sea un siervo verdadero de Dios, porque la verdad tiene una cara que se enoja todo el tiempo, pareciera. Tiene esa barba media... No, mejor no digo nada. Yo quiero mi barba, yo la quiero. Es más, me da sabiduría. Y bueno, como decíamos, empezamos a pensar mal sobre esos hermanos. Y empezamos a decir cualquier barbaridad. Y capaz también le damos lugar hasta a la murmuración, así como los hermanos de José. Le damos lugar a una cosa que no tiene ni sentido hablar. Y decir, ¿por qué Dios lo usó o por qué Dios le habló a este? Dios lo usó y lo quiere usar. Punto. Problema de él. En cambio, quiero decirte a vos y a mí también que Dios también te va a hablar a vos. Dios también nos habla a todos, pero eso sí, de diferente manera. Porque Dios no tiene el mismo carácter con todos. No tiene el mismo trato con todos, quise decir, perdón. El Dios no tiene el mismo trato con todos, tiene un trato diferente con cada uno. Todos tenemos un trato diferente con Dios, pero hay veces que queremos y decimos, yo quiero lo que tiene Él, yo quiero lo que tiene el otro, yo quiero esto. ¿Por qué Dios no me habla a mí antes que a Él? Hay veces que se escapa eso. Así como decía el pastor Néstor el domingo, hay veces que se nos escapa. Y dudamos tanto que directamente muchas veces no dejamos que el mismo Espíritu de Dios nos toque y tenga trato con nosotros. Lamentablemente pasa. Y nos metemos en un punto donde decimos que es la religiosidad o el fariseísmo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pero te quiero decir algo. A pesar de que tengamos envidias, celos, a pesar de que o nos envidien, porque también puede ser que nos envidien, te voy a decir algo. A José lo envidiaban y no lo frenó la envidia de su hermano. Ni lo frenó una cisterna y ni siquiera la cárcel. Directamente fue todo preparado por Dios. Fue voluntad de Dios que él esté ahí y no por sus hermanos. Esperó su momento siendo consagrado y obediente, dice. No dejó que le falta, no dejó que le haya falta el perdón a sus hermanos, porque realmente si él quería, podría haber tenido un rencor y podría haberlos mandado a matar, porque sus hermanos directamente lo vendieron, pero él directamente decidió perdonar, amar a sus hermanos. Y justamente me quiero ir a ese pasaje donde José se encuentra con sus hermanos, que está en Génesis 45, del 1 al 15. José revela su identidad, dice. José ya no pudo contenerse, dice. Había mucha gente en la sala. Él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos, al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, le dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida.
El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más. Y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la tierra de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas, todas tus posesiones. Allí cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos, y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. Increíble cómo Dios manejó todo. José también llevó su proceso. Fue un sufrimiento estar en la cárcel, fue un sufrimiento que lo hayan vendido, fue un sufrimiento haber estado esclavo, justamente, o vamos a decirle, ser sirviente de Potifar. Fue un sufrimiento, pero sin embargo en ese proceso él salió gobernador de Egipto. Y miren si no se cumplió. ¿Cuántos más de nosotros podemos pensar y creer de que Dios lo que quiere cumplir en tu vida se va a cumplir? Esa promesa que Dios te prometió en algún momento se va a cumplir. Hoy Dios te está hablando, también me habla a mí. Hoy el Señor te está diciendo y te está mostrando que Dios va a cumplir ese llamado en vos. Dios te va a bendecir en tu área financiera, de salud, familiar, en lo que sea. Pero solamente Él quiere que le creas. Capaz todavía no lo estás viendo porque estás esperando el momento de querer verlo. Pero el Señor te dice, tranquilo, tranquila. Una vez más. Vos sos mi hija, vos sos mi hijo. Vos sos mi princesa. Vos sos mi príncipe. Jamás te voy a dejar de lado. Porque yo te amo, dice el Señor. Y con esto quiero concluir. Hoy el Señor los está llamando, los está hablando. Hoy quiere que el Señor quiere que hoy Él mismo consagren sus propias peticiones a Él. Que en todo momento que capaz dudaste, que capaz dijiste, no sé si me lo va a cumplir, mira, ya no dudes más. Hoy te lo dijo. Solamente cree en Él. Yo solamente, el que habla, soy un simple instrumento de Él. Pero el que habla en esta palabra es Él. Él es el que me mostró esto para hablarle a ustedes.